Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, aún no han sido colgados el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024, ni en la página web del Ministerio de Hacienda ni de la Cámara de Diputados. Hay que decir que el proyecto llegó el jueves en la tarde a la Cámara de Diputados con esa foto que ustedes ven ahí de dos queridos amigos, José Rijo Presbot, quien es el director de presupuesto, y el señor Alfredo Pacheco, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Decano ya de la Cámara de Diputados y un conocedor bastante profundo de todos estos temas vinculados a el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. Digo todo esto porque hubo una nota de prensa extensa y explicativa que establecía gastos por 1.37 billones de pesos, y siempre hago la distinción, billones de pesos en español es distinto que billones de pesos en inglés. En español, billones de pesos significa 12 ceros hacia la derecha. Hago esta salvedad porque es una cifra prácticamente innombrable por todos los números que tiene hacia la derecha, pero es importante establecer que hay algunos proyectos de infraestructura importantes que se le da una preferencia en términos de recursos públicos vinculadas a los fideicomisos, fundamentalmente el fideicomiso de transporte masivo, tanto por la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, la que llega a Los Alcarrizos, así como el monorriel de Santiago y algunas obras que se van a hacer en el puerto de Manzanillo. Hay que también decir que hay otras obras del gasto de capital que ya están vinculadas más bien al Ministerio de Obras Públicas, que requieren de una estimación del retorno social de las mismas y que cuando se publique pues veremos en detalle de qué se trata. Pero lo que sí estableció claramente es que los subsidios son de unos 99.193 millones de pesos, de los cuales unos 86.000 irían destinados al subsidio al sector eléctrico. De verdad que uno le llama la atención que digan que para el próximo año se van a destinar 1.450 millones de dólares para cubrir el subsidio al sector eléctrico. Eso quiere decir que los indicadores de gestión se han deteriorado fuertemente. Y uno podría entenderlo en el año 2022, que luego de la invasión rusa a Ucrania se dispararon los precios de los principales combustibles para la generación eléctrica, pero que en el 2024 se diga que va a ser 1.450 millones, habla de que se reconoce el deterioro, de que se admite de manera indirecta que no se ha podido mejorar la gestión en el sector eléctrico, fundamentalmente en el tema de la distribución de energía eléctrica. Y digo esto no para digamos que, poner el dedo en la llaga. Quiero hacerlo esto de una manera más bien constructiva, porque la gestión del sector eléctrico no ha sido un tema, no ha sido una fortaleza en esta administración. Primero por el tema del COVID y después por el tema de la invasión rusa a Ucrania que disparó el precio de los combustibles. Pero además hubo una estrategia del gobierno que venía desde la pandemia de dar toda la energía eléctrica, despachar toda la energía eléctrica para cubrir la demanda sin darse cuenta del estado en que estaban todos los elementos de las empresas distribuidoras de electricidad, como cables, el estado de algunos cables, el estado de algunos transmisores o como se dice, todas estas entidades, todos los transformadores, tanto los transformadores que están en los postes de energía eléctrica como los transformadores grandes que lo que hacen es recibir la energía que viene desde las empresas generadoras a través de la transmisión, transformarla y llevarla a toda la infraestructura de distribución. Y de verdad que eso es como cuando usted tiene una tubería que tiene algunos pinches, ¿verdad? Si usted aumenta la presión sobre la cañería, lo que va es a deteriorar aún más la cañería, porque la presión va a hacer que haya más escape.
Y un poco es lo que ha pasado, porque el propio gobierno pues trató de alguna manera de que no llegaran a los precios internos, los precios o la tarifa técnica, que quiere decir transferir todo lo que cuesta la energía desde la generación hasta que llega a su casa, pasando por la distribución, pues que no le aumentara el kilovatio hora. Y hasta ahora lo ha venido haciendo. Pero que eso no es, desde el punto de vista de la racionalidad económica, no es una medida recomendable. Uno puede entenderlo desde el punto de vista de la racionalidad política, que tú quieras mantener a los barrios un poco más seguros, o que quieras de alguna manera no deteriorar tanto el costo de la vida de los sectores que pagan la energía eléctrica, pero al mismo tiempo el hecho de despachar toda la energía que se demande genera un estrés en el sistema de distribución. Y ese estrés en el sistema de distribución tiene que ser compensado con una mayor inversión en la infraestructura de distribución, y que parece que no se ha podido realizar, porque hay un déficit importante en medidores, en transformadores y demás, de acuerdo a lo que establecen algunos de los administradores de esas empresas de distribución de energía eléctrica. Y en el caso de la empresa distribuidora de energía del Este, EDESTE, ha tenido que enfrentar accidentes como el incendio de la estación de transformación de energía que está en la avenida César Nicolás Penson, y próximo al Palacio Nacional. Incluso se mostró que el propio Palacio Nacional había tenido que alquilar una planta de energía eléctrica, porque también estaba siendo víctima de los cortes de energía, porque hay un serio problema luego del incendio de esa estación de transformación de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, que es la que está peor en los indicadores de gestión. Entonces, decir que vamos a buscar 1.400 millones de dólares para el año 2024, es decir, que es admitir que no se está haciendo ningún esfuerzo para mejorar la gestión de las empresas de distribución eléctrica. En el caso de EDESTE ha tenido 3 o 4 administradores en esta gestión del presidente Luis Abinader. Y entonces los clientes de esa distribuidora están al grito, están con el grito al cielo, y incendian neumáticos y han hecho alguna protesta simbólica, porque la situación está muy difícil. Entonces, repito, cuando yo hablo de subsidios, lo que estoy diciendo no es que se van a hacer inversiones, no estoy hablando de transferencia de capital, estoy hablando de transferencia corriente para cubrir las pérdidas técnicas y administrativas que tienen las empresas de distribución eléctrica, que son históricas. No estoy hablando de que solo es en esta administración, pero en esta administración se está experimentando un fuerte deterioro en la distribución de energía eléctrica, llevando los indicadores a como estaban hace casi una década. A eso es lo que me estoy refiriendo. Porque de repente uno ve al ministro de Energía y Minas y ve a algunos especialistas en la materia o algunos funcionarios del sector hablando de la diversificación de la matriz, hablando de todo el tema de las energías renovables, lo que está muy bien, nadie critica eso, pero el servicio se está deteriorando fuertemente. Se está deteriorando en las 3, con mayor énfasis en EDESTE, y lógicamente uno como clase media que vive en un edificio que tiene una planta eléctrica sabe que cuando se dispara el consumo de la planta eléctrica hay que hacer un ajuste de combustible al pago de los gastos comunes, además de recibir una tarifa que no tiene, crece, aunque la demanda del servicio sea menor, aunque hay que admitir que en verano el consumo es más alto, la demanda es más alta, precisamente por las altas temperaturas. Pero quería decir esto porque sé que va a ser un tema de discusión, y sobre todo yo quería hacerlo antes para que no se convierta, como cualquier tema público, en un tema de campaña. Quiero adelantarme porque mi interés no es hacer una crítica destructiva ni nada que se parezca a esta administración ni a ninguna. Desde el punto de vista técnico, yo soy un especialista en economía y finanzas, pero he hecho también especialidad en regulación de servicios públicos y defensa de la competencia. Y no podemos exhibir ante el mundo
un país de ingreso medio, un país que está creciendo a pesar de los pesares, con un sector vinculado al mercado internacional, como el turismo, como la zona franca, que recibe más de 10 mil millones de dólares de remesa, no puede exhibir ante el mundo que quema 1.450 millones de dólares para cubrir el subsidio de empresas deficitarias históricamente. Porque es que esos 1.400 millones de dólares u 86 mil millones de pesos es más que el presupuesto como de 10 secretarías de Estado. Y esos recursos tienen un uso alternativo, o podrían tener un uso alternativo en la protección social y en una serie de elementos. Estamos hablando de más de 1.5% del Producto Interno Bruto, quemado, echado a ese hoyo enorme e histórico que es el subsidio al sector eléctrico. Entonces no quiero echarle la responsabilidad a la actual administración. Lo que quiero llamar la atención es en el deterioro de los indicadores de gestión de las empresas de distribución eléctrica, que ya es inocultable. Uno lo podía pasar en el año 2022 cuando se llegó a casi 1.700 millones de dólares y uno pudo entenderlo, a unos 1.600 y tantos millones de dólares por el hecho de que, bueno, se dispararon los precios de los combustibles para generación y ni modo para evitar una alteración de la paz social y la convivencia pacífica, bueno, se decidió subsidiar totalmente ese aumento, como se hizo con los combustibles para consumo interno, ¿verdad? Ok, pero que en el 2024 se proyecten 1.450 millones de dólares. No, porque es que el 2024 ya eso es tirar la toalla en ese aspecto. Entonces quiero llamar la atención a los amigos del gobierno que están en las empresas de distribución de energía eléctrica. Aquí el sistema es completo. No vale la pena hablar de que hemos mejorado la generación, de que estamos usando energías renovables y que estamos ampliando la matriz y que todo eso está muy bien. Pero el sistema termina en la distribución de energía, que es el talón de Aquiles, que varios estudios han dicho que nuestro problema no es de generación, que la generación es necesaria seguir creciendo porque crece la demanda, que el gran problema nuestro es la distribución de energía eléctrica. Es ahí donde hay que mejorar y no en otro lugar para reducir el subsidio del sector eléctrico, porque de verdad que llora ante la presencia de Dios quemar 1.450 millones de dólares. Quemarlos. Porque eso es para cubrir, repito, el déficit en términos de las pérdidas técnicas y las pérdidas administrativas o financieras de las empresas de distribución de energía eléctrica.